Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Les invito a que me acompañen entonces al libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 1 al 12, desde donde vamos a estar haciendo nuestro sermón. El sermón se titula El hablar del cristiano. Dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios Padre, con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de esta enseñanza en el día de hoy es que seamos motivados a reformar nuestro discurso, el contenido de nuestro hablar diario, cotidiano, en todos lados. Las cosas de las que hablamos, la manera en la que hablamos, de manera total. Esto es relevante porque muchos piensan que los cristianos no tienen necesidad de hablar de cosas distintivamente cristianas. Todos viven en el mismo mundo y por tanto se dice que no es necesario que nosotros estemos en un constante de hablar cosas distintivamente cristianas. Ahora, no quiero que partamos con un cierto prejuicio respecto de lo que eso significa, pero introduzcámoslo de esta manera. Y así, con el pretexto de que el cristianismo es algo interno del corazón, no hacen ni un esfuerzo para que la palabra de Dios esté presente en lo que dicen, ya sea de manera directa o por implicación. Y se contentan con que los predicadores y la gente que está dedicada a la enseñanza hablen esas cosas. Es algo que consideran que no es para ellos. Ellos están dedicados a las cosas más cotidianas y de eso van a hablar. Otros piensan que en cada frase los cristianos tienen que hacer una referencia bíblica. Y así, por cumplir su cuota de frases bíblicas, terminan blasfemando continuamente, hablando el nombre del Señor en vano, usando su palabra a la ligera, como una especie de muletilla, o como una especie de frases de moda, cliché, dichos culturales. Le dan ese uso a la palabra. O peor, a veces le dan un uso casi como de conjuro mágico, que si no lo dicen demostraría una falta de comunión con Dios, así como si por decirlo estuvieran más cerca de Dios. Entonces, lo que va a hacer este pasaje o estos pasajes es librarnos de estos extremos, enseñándonos tres cosas. La primera es que la madurez cristiana se evidencia por medio de la pureza del contenido de su hablar. La segunda es que la única fuente de pureza de nuestro discurso que tenemos disponible es la palabra de Dios. Y en tercero,
ya es una exhortación directa. Debemos, por tanto, reformar el contenido de nuestro hablar. Incluye, por supuesto, la forma que tiene que ser adecuada a ese contenido. Entonces, partimos leyendo los primeros pasajes del 1 al 5. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El propósito de Santiago aquí es iluminar a los lectores, incluyéndonos, de la responsabilidad que conlleva tener la atención de otros para escuchar lo que vamos a decir. Y esto lo hace a través de una exhortación, en primer lugar, a partir de un hecho, luego una explicación del hecho y luego un principio relevante en relación a eso. La exhortación primera, entonces, es esta. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El contexto de esto es que hay un título de pastor o maestro en la congregación, las congregaciones en general. Sin embargo, en el judaísmo había una noción y un deseo de buscar la honra de un maestro, la honra de la que gozan los maestros por estar parados y ser escuchados y tener la atención del resto. Y había una mala tendencia del corazón de que ellos buscaban la honra, pero sin tomar el peso de la responsabilidad que eso lleva. Y el Señor les decía, oigan, no os hagáis llamar rabí, no os hagáis llamar maestros entre ustedes, en el sentido de no busquen el honor por buscar el honor del maestro. Que no sea una búsqueda, eso es una búsqueda orgullosa para jactarte de ti mismo y de tus logros y de la influencia. Es una búsqueda de poder, pero no es una búsqueda espiritual. Y el punto era que en la fe cristiana, este es un cargo que es de mayor responsabilidad, la idea de ser un maestro, alguien que predica. Que si tomado a la ligera, lo natural es que reciban una condenación mayor, proporcional a esa responsabilidad. Mayor responsabilidad, mayor condenación. Y esto podemos verlo de tres maneras. En primer lugar, porque Dios, para preservar su iglesia, se va a encargar, según sea su voluntad, de traer condenaciones temporales, según corresponda. Por ejemplo, podría caer enfermedad en esa persona, inclusive la muerte de esa persona. Aunque dura un tiempo su ministerio, de alguna u otra manera podemos ver que Dios puede hacer esos juicios en base a esa maldad de estar hablando a la ligera. También porque pueden ser condenados por los mismos hombres, por las mismas personas a las cuales les están predicando, los cuales los ven como predicadores y ejemplos y por tanto tienen un estándar más alto para con ellos. Y si se lo están tomando a la ligera, entonces lo que va a pasar es que van a ir fallando y van a ser apuntados con el dedo por su falla, por su hipocresía, porque no hacen lo que dicen. En tercer lugar, por su propia conciencia. Si tienen una conciencia delante de Dios que está siendo trabajada por el Espíritu Santo, entonces les va a molestar cuando ellos hablan a la ligera. Entonces, en ese sentido, hay una mayor condenación para aquellos que enseñan la palabra, si es que se lo toman a la ligera. Y especialmente cuando no son cristianos, sino que son ahora falsos maestros, hay una mayor condenación también para ellos por la maldad, que implica hablar de Dios a la ligera por razones mundanas más encima, sin tener el Espíritu Santo. Esa es entonces la exhortación. Y la razón que se da es porque todos ofendemos muchas veces. Eso es lo que dice Santiago. No os hagan maestros porque todos ofendemos muchas veces. La explicación entonces de la naturalidad
de que ofendamos muchas veces, porque eso es lo que está apelando. Es algo normal que ofendamos muchas veces con nuestras palabras. La propensión del hombre caído a ofender, a pecar en palabras, dicho de otra manera. Y esta propensión que tiene el hombre a ofender es la razón por la cual no deben ser maestros. La idea es, y el punto de Santiago aquí, es que es necesario que un maestro sea alguien cuidadoso para hablar, cuidadoso de sus juicios, cuidadoso de lo que dice. Su discurso debe representar a Cristo y su causa. No puede ser algo ligero, no puede ser algo antojadizo, tiene que ser algo serio, algo deliberado. El que es cuidadoso con esto no tropieza ni tampoco hace tropezar al resto y por tanto no acarrea esa condenación. Y luego viene el principio relevante que nos da Santiago. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Como decíamos, ofender en palabra hace referencia a pecar con lo que se habla. Podemos dar algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, uno es usar expresiones piadosas de forma vacía. Mencionar a Dios de manera ligera o irreverente, cuando se hacen, por ejemplo, chistes cristianos usando la palabra para sacar una risa y no para la edificación de los santos. Cuando se dicen cosas como, oh Dios mío, de manera muy, como decíamos, ligera, sin una seriedad, como una especie de frase exclamatoria, o inclusive a veces se usa eso como insulto, o ese tipo de cosas como insulto. Esa es una manera. También hablar con tono despectivo hacia los padres, hacia nuestros superiores, autoridades, etc. Quejarse de la autoridad con palabras sarcásticas, eso es otra forma de ofender con palabras. Hacer comentarios pasivo-agresivos o responder con palabras cortantes y frías por algún rencor que se tiene. Esa es otra forma de pecar con palabras. Usar humor de doble sentido, insinuante, hacer comentarios innecesariamente sugestivos también es otra forma. Exagerar defectos ajenos al hablar de las otras personas, dar información también parcial para dejar mal al otro, no dar toda la información, sino dejar una parte afuera para que se vea peor la otra persona. Omitir detalles que distorsionan la verdad o repetir rumores sin confirmar la veracidad que tienen. Es otra forma. Expresar constantes inconformidades, estar en constantes quejas con lo que uno tiene, hablar comparándose con los demás en tono de insatisfacción o deseo encubierto. Esas son formas de pecar con palabras, a eso nos referimos. Y el punto de Santiago es que el contenido de lo que hablamos es de tal manera importante que es una ventana para ver la madurez espiritual de un cristiano. En este sentido, el que domina lo que sale de su boca es capaz de dominar todo lo que hace. Una cosa demuestra lo otro. Si uno es capaz de dominar uno, demuestra que es capaz de dominar el resto. El principio que está presente aquí, queridos hermanos, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es de una manera especial. La boca está más cerca del corazón, podríamos decir. Está más cerca del epicentro de la lucha espiritual cristiana. Y está más cerca que el resto del cuerpo, la boca, la facultad del habla nos referimos. Por eso, la primera parada de lo que está en el corazón, ¿cuál es? Lo que hablamos. Si el corazón está lleno del Espíritu Santo, particularmente de su palabra, entonces, antes de un servicio santo por el cuerpo, lo que sale es alabanza, sale gratitud, salen palabras de edificación. Si el corazón está lleno de los placeres, de las riquezas y de las palabras, y de la fama de este mundo, de la vanagloria de este mundo, entonces antes de pecar con el cuerpo, sale blasfemia, salen quejas, sale murmuración de la boca. Por esto, si de alguien sale alabanza, gratitud y palabras de edificación de manera consistente durante la vida, inclusive cuando se está en situaciones difíciles en donde
uno se imagina que podrían salir otras cosas, se está en presencia de un cristiano maduro que tiene dominio propio y que puede soportar toda clase de pruebas con éxito. Tiene un dominio de sí mismo en la palabra. Ese es entonces el principio relevante, y luego viene una comparación ilustrativa respecto de este principio, que ilustra este principio. Dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Primero, entonces, hablemos de la comparación del caballo. La comparación entre la función del freno en la boca de los caballos y el discurso enfatiza lo revelador que es el discurso de la madurez cristiana. Lo que hablamos es revelador de la madurez cristiana. Nuestro discurso es revelador de ella. El jinete que controla el freno, al controlar el freno de la boca del caballo, demuestra que tiene control del caballo. Lo dirige derecha, izquierda, lo frena, lo puede acelerar también. Similarmente, el cristiano, el corazón de ese cristiano que controla su discurso, demuestra que controla todo su cuerpo. La segunda comparación es entre nuestro discurso y un timón pequeño que mueve una gran nave. Y esto lo que hace es enfatizar el poder de nuestro discurso para cambiar las cosas, para bien o para mal, más allá de las circunstancias. El piloto de la nave controla el timón, y al controlar el timón demuestra que tiene control de la nave. Aun cuando hayan obstáculos para su movimiento, vientos impetuosos salen ahí y toda clase de cosas. Similarmente, el cristiano, entonces, que controla el discurso, demuestra que aún en circunstancias difíciles, aun cuando puede estar en medio de pruebas, puede, con algo que parece insignificante, que es el discurso, hacer mucho para la gloria del Señor. Por último, la comparación entre el discurso y un fuego pequeño que causa un gran incendio, lo que está haciendo es enfatizar el gran poder que tiene. ¿Para qué? Para producir efectos que se salen de nuestro control, pero de los cuales somos igualmente responsables. Y esto es muy importante entenderlo, que añade a lo que estaba diciendo. Hay una responsabilidad asociada. En resumen, entonces, es un llamado a los judíos a no ponerse en una posición de maestros por sobre el resto, como se hacía en el judaísmo, donde buscaban elevarse a sí mismos. Y la razón es que el peso de la responsabilidad de tener la atención del resto solo puede ser llevado bien por personas que tienen pureza en su hablar, con la cual demuestran ser maduros en la fe. Esa es entonces la enseñanza. Y eso nos lleva al primer punto. La madurez cristiana se evidencia por medio de la pureza del contenido de su habla, por la pureza de su discurso, día tras día, hora tras hora, prueba tras prueba. El punto de este pasaje es que el cristiano va creciendo por el poder del Espíritu hacia un discurso no controlado por pasiones desordenadas, por las emociones explosivas, impulsivas que de repente podemos tener, o aquellas cosas que van en el tiempo desarrollándose de a poco, entrando en nuestro corazón, por ejemplo, un rencor que empieza a crecer, que son pasiones desordenadas a los ojos de Dios, sino que por pasiones ordenadas por la palabra de Dios, filtradas, curadas, purificadas por la palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca, dice así. La boca lo que hace, nuestro discurso, es revela lo que está en el corazón. No podemos disociarnos de nuestras palabras como si no tuvieran que ver con nosotros, o como si no revelaran nada de nosotros. En otras palabras, tiene que ver con el mensaje que se pretende comunicar con esas palabras. Tiene que ver con la sustancia de nuestras palabras, esto. Y es importante entender ese punto, porque hay muchos que toman estos pasajes, toman esta enseñanza y se concentran solo en la forma de la que uno habla. Pero ese no es el punto. La forma es superficial, la forma puede fingirse. Lo que se mantiene, lo que puede medirse de manera mucho más
consistente es el contenido a través del tiempo y en medio de las pruebas. Mucho más que la forma, que alguien puede entrenarse para fingirla. Por supuesto que el cristiano debe tener una forma adecuada a ese contenido, pero la sustancia es ese contenido, el tema de lo que hablamos. Por esa razón, no se le puede quitar entonces el peso a lo que uno dice, sino que debe ser parte de nuestro examen constante, examinarlo a nosotros mismos. ¿Qué hablamos en nuestros día a día con las personas que nos rodean? ¿Qué abunda en nuestra lengua? Hermanos, como cristianos somos personas arrepentidas ante Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Eso nos distingue. Y eso significa que debemos reconocer el efecto que tiene el pecado en nuestro corazón. No podemos despreciar este efecto. La palabra es sumamente enfática en el efecto que esto tiene. Si sumamos esto al hecho de que la boca revela el corazón y tenemos responsabilidad por ellas, debemos ser muy cuidadosos con nuestras palabras. Pero queridos hermanos, esta es una verdad maravillosa también, que debería llenarnos de ánimo, porque lo que se nos está diciendo aquí es que la lengua, el discurso que tenemos, es la última línea de defensa del pecado. El que controla la lengua demuestra que puede controlar todo el resto. En otras palabras, pone delante nuestro esto una visión de la perfección del Señor Cristo Jesús, a donde nosotros estamos apuntando. Ciertamente, nunca vamos a alcanzar esta perfección en vida, pero de cierta forma está cerca y Dios se encarga de que nosotros la veamos cerca de nosotros. El dominio de la lengua es la última etapa de la santificación a la que debemos apuntar. Primero los pecados de nuestro cuerpo son quitados, sin embargo la limpieza de Dios continúa en la lengua y esta es la etapa final de la santificación. ¿Quieres tener una muestra de la perfección cristiana y en lo que debes apuntar? Bueno, considera a un hermano que no ofende en su discurso, que no peca con sus palabras. Considéralo. Quizás delante de Dios puede haber impureza en tal hermano, porque Él ve todas las cosas, ve nuestros corazones, pero si delante de los hombres no está esa impureza, y si delante del mismo no está esa impureza, ni delante de sus hermanos tampoco, entonces ahí tienes una idea, te puedes hacer una imagen de cómo se empieza a ver la perfección. Por supuesto, no se compara con lo que vamos a ver cuando seamos glorificados, pero nos ayuda a animarnos esto, de lo que veremos en la gloria. Ese acercamiento es el que debemos apuntar cada uno de nosotros. Por otra parte, esta verdad nos da un sentido de avance claro. Si nuestro discurso se va purificando día a día, tenemos una señal de que estamos siendo perfeccionados delante de Dios. Y esto nos lleva al segundo o la segunda parte de este pasaje, o de estos pasajes. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Cuál es el propósito de Santiago acá? Es concientizarlos, llevarlos a una conciencia de lo grave que es la situación, del punto de partida que tiene el cristiano, desde el cual debe ser purificado por el Espíritu Santo, para que entiendan que el asunto de las cosas que hablan no es algo ligero, sino que es algo que deben considerar con extrema seriedad, como diciéndoles, oigan, ustedes hablan demasiado ligeramente, ustedes tienen que entender de dónde vienen, cómo Dios ve lo que ustedes están hablando, lo mucho que Dios tiene que trabajar con ustedes, desde ahora en adelante. Esto lo hace a través de primero una descripción espiritual y luego una prueba de esa descripción. La descripción es esta. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es un fuego, primero dice. La lengua es un fuego.
El discurso del humano caído es como un fuego en que produce una diversidad inmensa de maldad. Es un mundo de maldad, dice, y que no se puede controlar. Esa es como la idea detrás del fuego. Luego dice que contamina todo el cuerpo. Si la lengua se contamina, como es parte del cuerpo, decimos que el cuerpo se contamina. Y la idea aquí es que así, de esa manera, el ser humano caído está moralmente contaminado a causa del pecado de su discurso. Luego dice que inflama la rueda de la creación. Con rueda de la creación hace referencia al curso natural de la creación. En el sentido de que influencia todo lo que ocurre para mal, para traer la ira de Dios sobre la creación, trayendo toda clase de juicios temporales. Cuando pecamos, eso no pasa desapercibido en el tribunal de Dios. Y Dios ejecuta sus juicios para cuando ocurren estos pecados. Si no los ejecuta ahora, los ejecutará en el juicio final. Pero siempre hay juicios. No debemos olvidar esto. Por último dice que está inflamada por el infierno. Por el lugar que Dios preparó para el juicio de los ángeles. Primeramente de Satanás y de aquellos que nunca se reconciliaron con Dios. El infierno se menciona no como el lugar donde habita Satanás, como a veces vemos en estas ilustraciones donde Satanás reina en el infierno. No es así. Sino que es el lugar donde pertenece Satanás por su pecado. Recordemos que el que reina en el infierno es Dios haciendo juicio en contra de los pecadores. Se habla del infierno en ese sentido. Y está inflamada por el infierno en el que Satanás, por medio de errores en la enseñanza que él promueve, religiones falsas y también filosofías anticristianas, promueve este discurso pecaminoso lleno de maldad. Esa es entonces la descripción espiritual de la lengua. Y luego proporciona una prueba, Santiago. Y la prueba es: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esta explicación consiste en una comparación entre el control del discurso del ser humano y el control que tiene de la naturaleza. Es un hecho observable que la naturaleza humana dominó a la naturaleza de animales, de bestias, la flora y fauna podríamos llamar. Pero aún con todo ese progreso, que podríamos decir progreso tecnológico, no tienen control de su discurso. No tienen un discurso que a los ojos de Dios sea aceptable, un discurso que no sea llamado un fuego lleno de veneno mortal. Ni pueden tampoco tener ese discurso. Esto demuestra que no puede ser refrenado ese discurso. La impureza que está en el discurso humano, en la forma y en las cosas de las que hablan, no puede ser refrenado por la naturaleza humana, ni con todo su progreso tecnológico y todos los avances que ha tenido el mundo. El humano busca soluciones para tener paz mundial, para tener una prosperidad perfecta en este mundo, tener el Edén, el cielo en la tierra, y la palabra dice: no pueden conseguirlo. Es imposible para ustedes conseguirlos. Está lleno de veneno mortal su discurso. Tiene todo el discurso este veneno y no puede ser purificado y hace daño en cuanto el humano obra en base a este discurso, porque nosotros hablamos como pensamos y hacemos como pensamos también, como decíamos. Entonces, por eso es imposible. No hay filosofía que pueda inventar el ser humano, no hay religión, no hay experiencia que sirva para restaurar la rueda de la creación, el curso natural de la creación con el cual Dios la diseñó. Un curso con paz, un curso con armonía
es imposible para el ser humano lograrlo. Todo está contaminado y por tanto no hay nada con lo cual te puedas limpiar. No se puede limpiar el discurso de las sociedades, el discurso humano. Y esto nos lleva al segundo punto. La única fuente de pureza de nuestro discurso que tenemos disponible es la palabra de Dios. No hay otra fuente de pureza. Todo el discurso del mundo tiene veneno mortal, queridos hermanos. Todo. En otras palabras, erosiona la fe, tampoco. Erosiona los principios de la palabra, corrompen. No hay neutralidad. Todas medias verdades que luego corrompen la fe. Todo refleja alguna clase de pecado del habla, ya sea blasfemia, falso testimonio, etc. Y esto significa algo para nosotros, queridos hermanos. Nunca deberíamos adoptar el discurso del mundo. Nunca. No hay ningún discurso del mundo. No hay ninguna filosofía, como decimos, experiencia, ningún tipo de constructo que puedan diseñar que sea libre de sospecha, que no tengamos que escrutinar de alguna forma o que no tengamos que, o en el cual no tengamos que, indagar. Ahora, con esto no nos referimos, y esto es importante, a que no podamos hablar de las personas, de la naturaleza y de la cultura, similar como lo hace un mundano. Eso es parte del discurso de todas las personas que viven en la misma creación, donde estas cosas están presentes. No es eso lo que estamos diciendo. Esto se trata de cuál es la sustancia, cuál es el núcleo, cuál es el corazón, cuál es el punto principal de todo lo que decimos. Para el cristiano, inclusive en conversaciones cotidianas, su punto principal es siempre y en todo momento, y debe ser así, y a medida que se santifica es más así, la gloria de Dios. Es decir, la adoración a Dios y la obediencia a Dios. El amar a Dios y obedecer a Dios. Al igual que el mundano, queridos hermanos, nosotros vivimos en esta creación y no en una paralela, no vivimos en otra dimensión como para nosotros pretender aquello. Y es cierto que vamos a terminar hablando de lo que encontramos en esta misma creación, indudablemente. Pero la diferencia está en que para el mundano, el hombre, la naturaleza y la cultura es el punto principal de sus palabras. Sus palabras no trascienden estas cosas, porque vive para este mundo. Y eso es lo que Satanás promueve en este mundo, que vivan para este mundo, que se olviden de la eternidad, que hagan ídolos de estas cosas, que tomen las cosas de la creación y las consideren como finales, como últimas, como eternas, como absolutas, que reemplacen con estas cosas de la creación a Dios. Eso es lo que quiere Satanás. Entonces, que dediquen sus alabanzas y su tiempo a estas cosas. Eso es lo que Satanás promueve. Mientras que para nosotros, los cristianos, todas estas cosas, la humanidad como está, la cultura, la naturaleza, son cosas circunstanciales. Son cosas que están en torno al punto principal de nuestra vida, en lo que nosotros hablamos, que es la gloria de Dios. Y eso es lo elemental. Lo elemental es lo que Dios hace para glorificarse en estos últimos tiempos, por medio de Cristo especialmente. Por eso entonces hablamos de un cierto discurso. Y este discurso podríamos decir que es de esta manera, tiene este centro. El centro del discurso cristiano, por un lado, es de la adoración en base a la obra de Cristo. Ese es una parte de lo que nosotros tenemos central en cada cosa que decimos. Segundo, de edificación en el cuerpo de Cristo. Entonces, por una parte, nuestro discurso tiene la adoración de Dios como punto principal, la edificación de los hermanos como punto principal, y por último, la evangelización del perdido como punto principal. Obviamente, no necesariamente los tres van a ser al mismo tiempo, pero esas tres cosas están en el centro. Esas tres cosas son el núcleo, el corazón de lo que habla el cristiano cada vez que habla, cada cosa que dice. Debería ser eso el centro.
El resto de las cosas sobre la sociedad, sobre la humanidad, sobre la cultura, sobre la naturaleza, todo eso es circunstancial, pero lo que está en el centro es esto: la gloria de Dios por medio de Cristo. Queridos hermanos, y no debemos comprometer nuestro discurso adoptando lo que el mundo dice de una manera no crítica. Por esa misma razón, veneno mortal. Es mortal, queridos hermanos, no es algo inocuo. Nosotros debemos ser los principales críticos constructivos del mundo, queridos hermanos. De hecho, nosotros los cristianos somos los únicos en una posición para criticar al mundo constructivamente, porque tenemos la palabra de Dios. El Señor implantó esta palabra en nosotros, mientras que el resto vive en base a las mismas corrientes de este mundo, liderada por Satanás. Entonces, cuando el mundo se critica a sí mismo, cuando tú ves a una sección del mundo criticando a otra sección del mundo, no estás viendo algo constructivo al final del día. Porque en el fondo lo que estás viendo es a personas que están en realidad en lo mismo. Es una mera apariencia de crítica, pero en realidad no existe. No hay una crítica real, porque lo que hay en común en todo eso es que no está la gloria del creador y sostenedor y director de este mundo y de este universo como punto principal de lo que dice. Hermano, no tengan duda alguna. Si algo viene del mundo, está contaminado de una u otra manera. Ahora, no queremos irnos al extremo. Esto no es un llamado a dejar de leer o escuchar o experimentar lo que ellos construyen, porque el Señor les da utilidad de la que podemos sacar provecho. Hay una gracia común del Señor que preserva la humanidad, permite que tengamos civilización, que tengamos tecnología, a pesar del pecado. Y así podemos aprovechar algunas cosas. En primer lugar, podemos aprovechar las preguntas que ellos tienen. Quizás tienen buenas preguntas que son relevantes para todos y requieren una respuesta cristiana. En esto debemos estar pensando. Esa es una forma de aprovechar lo que ellos hacen. Todos estamos creados imagen y semejanza de Dios, y en este sentido tenemos necesidades y preguntas en común. Podemos aprovechar sus preguntas, por tanto. Segundo, podemos aprovechar los datos que recolectan diligentemente. Como vivimos en el mismo mundo, hay ciertas tareas prácticas que podemos hacer con la misma eficacia que ellos. Encuestas, por ejemplo, que ellos hacen, entrevistas, mediciones que toman, etc. Podemos tomar eso, no hay problema. También, en tercer lugar, podemos aprovechar su reconocimiento de ciertos patrones en estos datos que toman estas entrevistas. El Señor es un Dios de orden, y la expectativa de orden y de patrones en la creación es algo que nosotros podemos apreciar también como cristianos. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando nosotros decimos, pero hasta aquí llegamos. El problema empieza cuando, a partir de estos patrones ahora, ellos comienzan a construir un ídolo. Empiezan a construir una cosmovisión, un sistema de creencia, una forma de ver el mundo. Como no quieren afirmarse al Dios eterno, buscan cosas que se comporten según patrones que parecieran ser eternos, o más firmes, o más poderosos. Y así, en la historia de la humanidad, vemos cómo ha habido un culto al cambio permanente. Otro a la unidad absoluta. Otro al agua. Otro al fuego. Otro a animales o superhumanos. Otro al sol. Culto a diversas entidades de la creación. Y en estas cosas, entonces empiezan a formar todo un discurso. Y todos quedan contaminados por esto. Estas cosas no son inocuas. Gracias a estas cosas es que nosotros vemos en la historia cosas abominables que se han hecho. Sacrificios humanos, toda clase de abominaciones sexuales. Y comienza un círculo vicioso de pecado y miseria en las sociedades, en las familias, que últimamente llevan a la destrucción de estas cosas. Por esto, hermanos, debemos saber hasta qué punto podemos tomar lo que ellos dicen, pero nunca tenemos que adoptar su discurso total y poner nuestra confianza en ello como si al margen de la palabra pudieran tener algo puro. Veamos algunos ejemplos.
Está el discurso del ecopocalipsis. No sé si han escuchado ese término, eco de ecología. Entonces la idea es que se viene una catástrofe mundial en base a la falta de recursos. Quizás han escuchado esta idea de que la población humana creció mucho y ya no hay cómo mantenerla, o que el calentamiento global está en un punto crítico y ya no hay vuelta atrás y quedan un par de años, etc. Y como cristianos podemos tomar la mayordomía cristiana como un principio para cuidar la naturaleza. Claro, si ellos afirman que hay que cuidar la naturaleza, nosotros decimos que apreciamos eso, es parte de lo que nosotros creemos. Pero no podemos tomar la idea de que hay que sacrificar las vidas actuales para favorecer las futuras, o dejar de tener hijos y todas esas cosas que se nos dicen. Porque ese es el tipo de política que se trata de implementar. Restringir el número de hijos que se tienen, también dedicar o prohibir ciertas áreas económicas, empobreciendo un montón de gente. No estamos diciendo que tampoco eso sea algo absolutamente o directamente prohibido por las Escrituras de manera categórica. Hay mucho discernimiento que hacer al respecto, pero el punto es que no hay una consideración de las familias que se empobrecen, o el efecto empobrecedor que tienen muchas de esas políticas. Y todo esto, como a forma de sacrificio para el futuro. Y tampoco podemos poner, por supuesto, la vida humana al mismo nivel que el resto de la creación, de los animales, porque el humano tiene la imagen de Dios y los animales no. Otro discurso que hay en común es el discurso del amor propio. Podemos afirmar que es correcto cuidar de nuestro cuerpo y agradecer al Señor por lo que somos, creados en imagen y semejanza de Dios. Hasta ese punto podemos nosotros estar en acuerdo de que uno tiene que amarse a uno mismo. Pero no podemos abrazar la idea de que el amor propio es la clave para una vida plena, cuando la Escritura enseña que el verdadero gozo está en negarse a uno mismo y amar a Dios y al prójimo. Que ese es el foco, no nosotros mismos. Tampoco podemos aceptar que el hombre es el centro de su propia sanidad, de que tiene que mirar a sí mismo para sanarse y todo aquello, cuando solo Cristo sana y restaura verdaderamente el alma, cuando entendemos que el ser humano tiene que declararse a sí mismo como lo peor para poder realmente manifestar un arrepentimiento sincero. También tenemos la narrativa de la autoafirmación. La idea de que uno tiene que definirse a sí mismo según lo que siente. Como este movimiento ideológico, ¿no? El movimiento LGBT y todas estas cosas. Podemos afirmar que cada humano tiene dignidad, valor y un propósito dado por Dios. Y que estaría mal quitarle aquello. Pero no podemos aceptar de que uno puede definir todo esto según lo que uno siente y desea, como si la identidad fuera algo autónomo y que no dependa del Creador. Tampoco podemos alentar discursos que exaltan la autosuficiencia, que somos suficientes por nosotros mismos, o autodeterminación, que nosotros nos definimos a nosotros mismos, por encima del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Esto sería inaceptable. Y esto nos lleva a la última parte de este pasaje. Dice así, versículo 9: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El propósito de Santiago aquí es motivarlos a preocuparse seriamente por este asunto del contenido de nuestro hablar. Y esto lo hace a través de una descripción espiritual, una exhortación y preguntas retóricas. La descripción espiritual es esta: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Este es el uso que habitualmente el ser humano hace de la lengua. Bendice a Dios, pero maldice la imagen de Dios. Santiago pone un énfasis en la imagen de Dios y asociar al ser humano con la imagen para evocar un sentido de gravedad al discurso destructivo que es pecaminoso. Y luego viene la exhortación: hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. Los cristianos deben ser de una sola línea con su discurso, un discurso basado en la palabra de Dios.
Y por último, las palabras retóricas. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente pueda dar agua salada y dulce. Cambien su forma de pensar, es lo que le dice. Así como no es natural que salga agua dulce y amarga de una misma abertura, es antinatural que un ser humano tenga un discurso de maldición y bendición por su boca. Cambien su forma de pensar, también les dice. Así como la higuera no puede producir aceitunas, ni la vid higos, el incrédulo no puede tener un buen discurso aceptable por Dios, ni el cristiano debe tener un mal discurso como el del incrédulo, que se ha hecho sin fe para la gloria de la creación y no del Creador. Esto nos lleva al último punto. Debemos reformar el contenido de nuestro hablar, queridos hermanos. Esta exhortación de la palabra es un llamado a la atención para nosotros. Y el llamado es: examina tu discurso, examina lo que sale de tu boca. Queridos hermanos, el Señor nos creó como seres expresivos. Nos dio la boca para expresarnos con palabras. En estos últimos tiempos nos envía a dar testimonio de Cristo. ¿Con qué? Con nuestras palabras también. Y así el llamado nuestro es, por un lado, hablar de Dios con respeto y temor, usar su nombre solo con reverencia, en oración, alabanza o enseñanza fiel. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Expresar también honra hacia padres y autoridades con palabras de aprecio, obediencia y reconocimiento de su rol. Hay que tener una deferencia que se llama. De repente podemos estar en desacuerdo con ellos, pero mostramos deferencia. Nos sometemos en cuanto nuestra conciencia lo permite por la autoridad que Dios les ha dado. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra, que aplica a las autoridades también. Tercero, responder con simpatía espiritual ante la irritación, hablar con calma y dominio propio para evitar herir. No matarás. Con simpatía espiritual, entendiendo la causa del otro, entendiendo quizás la causa de la irritación que puede tener. También evitar insinuaciones o bromas de doble sentido, o usar palabras que promuevan la pureza, el respeto y la modestia. Esta parte es clave también. No cometerás adulterio, dice la palabra. Tampoco podemos promoverlo con nuestro discurso. Describir al prójimo también con justicia. Hacer un juicio justo que considere todas las cosas de manera imparcial. Evitar exageraciones al hablar de sus errores y representar sus acciones con honestidad es lo que nosotros tenemos que hacer. No hurtarás, dice, y no darás falso testimonio también, dice. Sé veraz en todo lo que se dice. Habla con precisión y confirma los hechos antes de compartir información sobre otros. No darás falso testimonio, querido hermano. Dios aborrece los labios mentirosos y Él nos está reformando para tener labios sinceros. Por último, hablar con gratitud por lo que se tiene. Evitar esta queja, esta comparaciones insatisfechas y expresar gozo en la provisión de Dios. Parar de tener esta mentalidad de ver lo malo, empezar a ver lo que Dios ha dado en su gracia, sabiendo que no merecemos nada, queridos hermanos. El Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones de nuestro discurso, que sea especial y distintivamente cristiano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes acciones de gracias. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, llorad con los que lloran. Y por último, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Toda enseñanza respecto a cómo hablamos. Ahora bien, querido hermano, si estás débil para enfrentar la tentación hablando de esta manera que dice la palabra, entonces es mejor callar. Y es sabio callar. La palabra nos exhorta a callar mucho.
En las muchas palabras dice, no falta el pecado. Pero no debemos por ningún motivo, hermanos, pensar que callar es un fin en sí mismo, como si el Señor quisiera que nosotros calláramos de manera total. Este pasaje no debe hacernos pensar que callar es una solución para todo. De hecho, en muchas ocasiones callar es pecado. Por ejemplo, cuando callamos ante la injusticia, eso es pecado. Pareciera que algunos piensan que la piedad cristiana está en hacer un voto de silencio, pero eso no es el punto de todo esto. La palabra es consistente en mandarnos a hablar para edificación y de hacerlo todo para la gloria de Dios. La exhortación principal aquí es hablar siempre con una agenda cristiana que apunta a la gloria de Dios. De hecho, podemos hablar de elementos de nuestro discurso y de las circunstancias. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué es lo elemental, el centro? Adoración a Dios, como decíamos, edificación de los santos y evangelización de los perdidos. Y las circunstancias, el resto, filosofía, noticias, opiniones. Todo eso es una circunstancia, pero el centro debe ser lo otro. Y así es como debemos operar nosotros. Y antes de hablar, tenemos que pensar en si lo que vamos a decir tiene estos elementos. Y esto no significa que en cada conversación tengan que estar estos tres elementos, como decíamos, sino que a lo largo de nuestra vida estos tienen que estar presentes como elementos. Dependiendo de con quién estemos, claro está. Si no están presentes, quizás es mejor callar. Quizás es mejor primero meditar en lo que queremos lograr con esas palabras, sabiendo que puede crear un gran incendio, como dice. Hay un riesgo grande. Quizás alguno piense que esto limitaría mucho nuestra conversación. Quizás alguno tiene esa visión y dice, bueno, pero hermano, esto es muy serio, que vamos a perder fluidez por esto, no vamos a poder conversar de nada, alguien puede decir, porque estamos siempre pecando, siempre haciendo tropezar. Sin embargo, esto no es así, hermano, y esto es lo importante. Alguno puede pensar que como todo tiene algo de pecado, mejor no hablar por si acaso. Pero tenemos que recordar la gracia del Señor. Esto no se trata de tener una obediencia perfecta, sino que una obediencia evangélica, que se llama. Una obediencia sincera que recuerda la gracia de Dios. Y lo que quiere Dios es que hablemos con una sinceridad cristiana de querer honrarlo conforme a lo que sabemos. Pero no querer honrar de manera vacía, sino que honrarlo mediante la adoración, edificación y evangelización. Entonces, ¿qué significa esto en esencia? Significa no hablar ociosamente. Seremos juzgados por cada palabra ociosa que sale de nuestra boca. No hablar por hablar, en otras palabras, sino que siempre con una mirada de adoración, edificación o evangelización. El cristiano que habla siempre para estas cosas demuestra que es maduro y que tiene control general sobre su cuerpo para la gloria de Dios. Cabe destacar que el Espíritu es el que hace esta obra y no el esfuerzo humano, pero la hace por medio de la exposición de la palabra como esta que estamos haciendo ahora. Entonces concluimos, hermanos, ya nos pasamos del tiempo, pero la clave es que el hablar del cristiano debe reflejar a Cristo, que es la palabra encarnada. La madurez cristiana se refleja entonces en el contenido del hablar. El dominio de la lengua muestra un corazón gobernado por el Espíritu. Lo que hablamos revela el avance real de nuestra santificación. Y el creyente maduro no solo se controla, sino que habla para edificar. 2. La única fuente de pureza para nuestro discurso es la palabra de Dios. Todo discurso humano fuera de la palabra o al margen de la palabra está contaminado, hermanos. El cristiano no puede adoptar sin discernimiento el lenguaje del mundo. Solo la Escritura nos da un lenguaje verdaderamente sano, justo y bueno, que trae felicidad, que trae gozo verdadero, no como el del mundo. Y por último, debemos reformar el contenido de nuestro hablar a la luz del Evangelio. No basta con callar. Aunque es útil y sabe hacerlo, debemos hablar con propósito cristiano, adoración, edificación, evangelización. El hablar cristiano no es moralismo, es el fruto del nuevo nacimiento. No se trata de cumplan estas reglas de habla, se trata de manifiesten el nuevo nacimiento que es por el Evangelio. Si Cristo reina en el corazón, Él debe gobernar también la lengua. Y sobre todo recordemos esto. Cristo es la palabra encarnada. Él habló con gracia, con verdad, con autoridad, con mansedumbre y sin pecado. Si estamos unidos a Él por la fe, nuestro hablar debe ser conforme a Él. Él no solo limpia nuestro corazón, también santifica nuestros labios para que hablemos como quienes han sido transformados por el verbo de Dios. Que el Señor confirme esta enseñanza.